Remember to look up at the stars, but not down at your feet. Bien, este ejercicio nos dice que una rana de masa M minúscula está sentada en el extremo de una tabla de masa M mayúscula y longitud L mayúscula. La tabla flota sobre la superficie de un lago. La rana salta a lo largo de la tabla formando un ángulo alfa con la horizontal. Determine la rapidez inicial con la que debe de saltar la rana para que alcance el otro extremo de la tabla. Suponga además que la tabla desliza sobre la superficie del agua sin resistencia. Además, nos dice que la respuesta debe de ser algo semejante a esta expresión de aquí. Muy bien, el primer paso será comprender cómo se efectúa el movimiento cuando salta la rana. Aquí podemos ver un esquema representativo del movimiento de la rana. Como podemos ver, la rana se encuentra en su posición inicial y además tenemos una tabla de longitud L mayúscula. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? La rana se va a impulsar hacia el frente y sus patas van a hacer que la tabla, al no tener rozamiento con la superficie del agua, se deslice hacia la izquierda. Por ello, tendríamos que la velocidad inicial o la rapidez inicial de la rana sería la siguiente, que vemos representada con una flechita morada. Tendría dos componentes, la rapidez inicial en X y la rapidez inicial en Y. Recordemos que la rapidez inicial en X para el movimiento parabólico permanece constante, desde que salta la rana hasta que cae. Muy bien, ¿y ahora qué sucede con la tabla? Como lo habíamos dicho, la tabla se va a mover hacia la izquierda con una rapidez de igual forma constante que la vamos a denominar v sub tx, que sería una rapidez de la tabla en x. Muy bien, y ahora la rana se desplazaría una distancia de L menos x, mientras que la tabla, desde el origen, diremos que se desplazó una distancia x. Muy bien. En segundo lugar, nos vamos a enfocar en la velocidad que adquiere tanto la tabla como la rana. Muy bien, como sabíamos, la rana va a tener una componente, la velocidad, o la rapidez en este caso. Es decir, solamente nos estamos enfocando en los módulos. La rapidez de la rana inicial va a tener una componente en X y otra en Y. Y como vamos a ver, solamente nos vamos a enfocar en la rapidez inicial en X, que como sabemos va a permanecer constante. Muy bien. Con respecto a la tabla, la rapidez inicial también va a ser constante para la tabla, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento lineal en el eje X. La cantidad de movimiento lineal inicial en el eje X va a ser igual a 0, ya que la tabla como la rana así como la rana estaban en una posición inicial quietos, ¿no es cierto? Estaban sin una velocidad inicial, estaban en el reposo. Muy bien, al moverse tendrían una velocidad tanto la rana como la tabla. Por lo tanto, deberíamos de tomar en cuenta la masa de la rana por su rapidez y la masa de la tabla por su rapidez. Ahora, la masa de la rana la habíamos definido como M minúscula y la masa de la tabla como M mayúscula. Muy bien. De esta forma podemos despejar y tener que la masa de la rana por la velocidad de la rana es igual a la masa de la tabla por la rapidez de la tabla. Como podemos ver, esto queda positivo, ya que la rapidez de la rana se iba hacia la derecha, es decir, esto era positivo, pero la rapidez de la tabla era negativa. Es decir, este término es negativo y al pasarle a la izquierda me quedaría positivo. Y al fin y al cabo tendríamos esta expresión que va a ser la ecuación 1 y que la vamos a utilizar posteriormente. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en el uso de la fórmula para determinar el alcance máximo
sobre el eje X en el movimiento parabólico, que es la siguiente. X máxima igual a la rapidez inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre g. Sin embargo, mi X máxima, como podemos ver en el esquema, va a ser para la rana L menos X. Esa es la distancia que logra desplazarse sobre el eje X. Muy bien. Entonces, si despejamos de esta expresión la rapidez inicial, tendríamos la siguiente ecuación, que la vamos a denominar ecuación 2. Sin embargo, como podemos ver, aún no se asemeja a lo que queríamos como respuesta, ¿cierto? En donde debe de existir tanto una masa mayúscula en el numerador como m minúscula más m mayúscula en el denominador. Y además aquí no existe x. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta expresión para sustituir el valor de x por algo o por alguna expresión que contenga relaciones de masas, como vimos, ¿cierto? Entonces, recordando que en la dirección x las velocidades eran constantes, tenemos que la rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Muy bien, para la rana, la distancia sería L menos X. Es igual a la rapidez de la rana en X por el tiempo. Muy bien, eso sería para la rana. Y para la tabla tendríamos que la distancia X es igual a la rapidez de esa tabla por ese mismo lapso de tiempo. Ahora vamos a despejar de esta expresión el valor de t. T sería igual a x sobre la rapidez de la tabla en x, ¿cierto? Y este valor de t lo vamos a reemplazar en esta expresión que era la concerniente a la rana. Muy bien, de esta forma en vez de t vamos a reemplazar este valor y obtendríamos lo siguiente, ¿cierto? En vez de t, x sobre la rapidez de la tabla en x. Otra manera de escribir toda esta expresión sería brx sobre btx, ¿cierto? La rapidez de la rana y la rapidez de la tabla. Y todo esto por x. Sin embargo, esta relación la podemos determinar a partir de la ecuación 1, que fue la primera que logramos determinar, ¿cierto? A partir de aquí vamos a encontrar la relación entre brx y btx, que prácticamente sería m mayúscula sobre m minúscula, ¿cierto? Y esta relación la vamos a reemplazar aquí, en la ecuación 3. De esta forma tendríamos que L menos X es igual a m mayúscula sobre m minúscula por X. Ahora sí, con esta expresión vamos a trabajar un poco para lograr despejar X. Entonces a esta expresión de aquí la vamos a operar y al menos X lo vamos a pasar a la derecha. De esta parte derecha vamos a sacar el factor común que sería X y me quedaría esta expresión. Vamos a sacar de este paréntesis el MSM que sería M y me quedaría esta expresión de acá. Muy bien, de ahí tendríamos que despejar X y finalmente nos quedaría esta expresión que la vamos a denominar ecuación 4. Ahora la ecuación 4 la vamos a reemplazar en la ecuación 2. ¿Cuál era la ecuación 2? Esta de aquí. Muy bien, entonces en vez del valor de X vamos a sustituir por la ecuación 4, ¿cierto? Y vamos a operar un poco. Tendríamos que sacar el MCM que sería M más M mayúscula y nos quedaría algo semejante a lo de aquí. Vamos a hacer la distributiva de L por M minúscula y L por M mayúscula y me quedaría esto de aquí. Al fin y al cabo se van a simplificar los términos que están en rojo y me va a quedar esta expresión de aquí. El último paso sería sacar o determinar extremos con extremos y medios con medios, dándonos como resultado finalmente la expresión que deseábamos. Y eso sería todo.